Existe un viejo principio en las relaciones internacionales que todo analista serio conoce, pero pocos se atreven a decir en voz alta. No puedes construir un imperio sin aliados leales, y no puedes mantener aliados leales si los tratas como vasallos. Es una ecuación simple. Durante 75 años, Estados Unidos desafió esta regla en América Latina. Instalaron bases, derrocaron gobiernos, impusieron tratados comerciales unilaterales, y cada vez que un país protestaba, Washington respondía con la misma frase: no tienen alternativa. Pero esta semana, esa frase murió en Bogotá. El presidente Gustavo Petro acaba de firmar un acuerdo de cooperación militar con China por un valor estimado de $3.500 millones. No es solo un contrato de armas, es un pacto estratégico que incluye entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y construcción de infraestructura de defensa. Colombia, el aliado más confiable de Estados Unidos en Sudamérica durante medio siglo, el país que recibió $12.000 millones del Plan Colombia, el socio en la guerra contra las drogas, acaba de voltear la mesa. Y lo más revelador no es el acuerdo en sí, es la reacción de Washington. El secretario de Estado Antony Blinken canceló una visita programada. El Comando Sur emitió un comunicado usando la palabra preocupación 6 veces en 2 párrafos. Pero lo que no hicieron fue ofrecer una contraoferta real, porque no pueden. Lo que los medios corporativos no quieren que sepas es que este acuerdo con Colombia no es un incidente aislado, es el síntoma de un colapso sistémico que lleva años gestándose. Y hoy voy a mostrarte exactamente cómo llegamos aquí, por qué Washington no puede detenerlo y qué significa esto para el orden mundial que conocemos. Soy un ex analista del FMI. He visto este patrón antes. Y te garantizo que lo que está sucediendo en Bogotá esta semana es solo el comienzo. Para entender por qué Colombia tomó esta decisión, necesitas entender la historia que nunca te cuentan en los noticieros estadounidenses. En 1999, Estados Unidos lanzó el Plan Colombia. La narrativa oficial era combatir el narcotráfico y apoyar la democracia. La realidad fue una intervención masiva que transformó a Colombia en una plataforma militar estadounidense en Sudamérica. Washington invirtió $12.000 millones durante 2 décadas, pero no fueron ayuda humanitaria. Fueron contratos para empresas de defensa estadounidenses, helicópteros Black Hawk, sistemas de vigilancia, asesores militares que respondían a comandantes en Virginia, no en Bogotá. Colombia proporcionó 7 bases militares para uso estadounidense. 7. Palanquero, Tolemaida, Larandia, Apiay, Cartagena, Bahía Málaga, Malambo, cada una estratégicamente ubicada para proyectar poder sobre Venezuela, Ecuador y Brasil. El Pentágono tenía acceso ilimitado. Podían operar sin notificar al gobierno colombiano. Inmunidad diplomática para todo el personal militar estadounidense. ¿Y qué recibió Colombia a cambio? Primero, fumigación aérea con glifosato que destruyó 1 millones de hectáreas de tierra cultivable. No solo coca, cultivos alimentarios, bosques, fuentes de agua. Las comunidades campesinas sufrieron tasas de cáncer 340% más altas en las zonas fumigadas. Estudios que el Departamento de Estado enterró durante años. Segundo, acuerdos comerciales unilaterales. El Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos de 2012 abrió los mercados colombianos a productos agrícolas subsidiados estadounidenses. Resultado: 3 millones de campesinos colombianos abandonaron sus tierras porque no podían competir con maíz y arroz estadounidense vendido por debajo del costo de producción. Washington llamó a esto desarrollo económico. Tercero, presión política constante. Cuando el presidente Juan Manuel Santos intentó negociar paz con las FARC en 2016,
funcionarios estadounidenses del Comando Sur presionaron públicamente contra el acuerdo. Dijeron que cualquier paz que no incluyera extradición masiva de exguerrilleros a Estados Unidos era inaceptable. No era su país, no era su guerra, pero exigían control sobre el proceso de paz. Cuarto, espionaje sistemático. En 2020, documentos filtrados revelaron que la NSA había intervenido las comunicaciones del Palacio Presidencial en Bogotá durante al menos 15 años. Conversaciones privadas del presidente, negociaciones comerciales confidenciales, todo monitoreado y reportado a Washington. Cuando Colombia protestó, el embajador estadounidense dijo que era rutina entre aliados. Y finalmente, el insulto máximo. Durante la pandemia de COVID-19, cuando Colombia desesperadamente necesitaba vacunas, Washington acumuló 800 millones de dosis mientras bloqueaba exportaciones a América Latina. Colombia tuvo que esperar meses, viendo morir a sus ciudadanos, mientras Estados Unidos almacenaba vacunas que terminarían venciendo sin usar. La tasa de mortalidad colombiana fue 285 muertes por 100,000 habitantes, una de las más altas del hemisferio. Esta es la relación que los medios llaman alianza estratégica. Entonces, ¿qué pasó? En 2022, Gustavo Petro ganó la presidencia con una plataforma explícita de revisar las relaciones con Estados Unidos. No era retórica antiimperialista vacía. Era pragmatismo geopolítico. Petro entendió algo fundamental. El mundo había cambiado. China se había convertido en el mayor socio comercial de Colombia, comprando el 15% de las exportaciones colombianas, principalmente café, flores y minerales. Pero la relación era puramente comercial. No había dimensión estratégica. Mientras tanto, Estados Unidos seguía tratando a Colombia como territorio controlado. En 2023, el Comando Sur realizó ejercicios militares en suelo colombiano sin consultar al nuevo gobierno. Simplemente asumieron que tenían derecho. Petro convocó al embajador estadounidense y preguntó directamente: ¿somos socios o somos una base militar que ustedes administran? La respuesta de Washington fue silencio. Y en ese silencio, Petro escuchó algo más. Escuchó ofertas de Beijing. Ahora déjame explicarte por qué Washington no puede hacer nada significativo para detener este acuerdo entre Colombia y China. El hombre que tiene que manejar esta crisis se llama General Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Su trabajo no es defender América del Sur. Su trabajo es mantener el control estadounidense sobre América del Sur usando recursos que simplemente ya no existen. Mira los números. El presupuesto del Comando Sur para 2024 es de $513 millones. Suena impresionante hasta que te das cuenta de que China invirtió $28,000 millones en proyectos de infraestructura en América Latina solo el año pasado. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha financiado puertos en Perú, Chile, Brasil, Ecuador, ferrocarriles en Argentina, plantas energéticas en Venezuela. La relación inversión-influencia de China es 54-1 comparada con Estados Unidos. Richardson dio un discurso en marzo de 2024 ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Fue brutalmente honesta. Dijo: estamos perdiendo América Latina ante China no porque nuestros valores sean inferiores, sino porque no podemos competir económicamente. Cada vez que un país latinoamericano pide ayuda para construir un puerto o una carretera, nosotros ofrecemos asesoría. China ofrece $2,000 millones. La audiencia fue clasificada como sensible. Los medios no reportaron las secciones más reveladoras. Y aquí está la absoluta comedia de la posición estadounidense. Para contrarrestar la influencia china en Colombia, Washington necesitaría ofrecer una alternativa económica atractiva, pero están atrapados en 3 imposibilidades simultáneas. Imposibilidad número 1.
No pueden igualar las inversiones chinas porque el Congreso no aprobará fondos. La ley Build Back Better World, el intento de Biden de competir con la franja y la ruta, quedó reducida a promesas vacías. Presupuesto real asignado para América Latina, $390 millones. Presupuesto chino, 28.000 millones. Es como traer un cuchillo a un tiroteo. Imposibilidad número 2. No pueden ofrecer términos comerciales más favorables porque eso requeriría renegociar tratados que benefician a corporaciones estadounidenses. Los lobistas agrícolas que hicieron campaña por el TLC Colombia US gastaron $127 millones en grupos de presión. No van a permitir que Washington renegocie solo porque Colombia tiene otras opciones ahora. Imposibilidad número 3. No pueden usar presión militar tradicional porque la opinión pública latinoamericana se ha vuelto abiertamente hostil a intervenciones estadounidenses. Una encuesta de Latinobarómetro 2023 mostró que el 67% de colombianos tienen una opinión favorable de China versus 34% de Estados Unidos. Si Washington presiona demasiado fuerte, Petro se vuelve más popular, no menos. Entonces, Richardson está atrapada administrando un imperio sin las herramientas del imperio. Pero la historia se pone aún más reveladora cuando miras quién está realmente tomando las decisiones en Beijing. El acuerdo militar Colombia-China fue negociado directamente por el ministro de Defensa chino Dong Jun, quien visitó Bogotá en noviembre de 2024. La reunión fue privada. No hubo conferencia de prensa conjunta, pero los términos filtrados son extraordinarios. China ofrecerá a Colombia 3 fragatas clase Type 50 y 4 valoradas en $200 millones. Sistemas de radar de defensa aérea por 800 millones. Entrenamiento de 500 oficiales militares colombianos en academias chinas. Construcción de un complejo de inteligencia conjunta en Cartagena y acceso a tecnología de satélites Beidou para comunicaciones militares seguras independientes de GPS estadounidense. Todo financiado a través de préstamos preferenciales con tasas de interés del 2% a 25 años. Compara eso con lo que Estados Unidos ofreció recientemente a Colombia bajo el programa de ventas militares extranjeras. Helicópteros usados de segunda mano por $340 millones. Pagaderos por adelantado, sin financiamiento y con restricciones de uso que requieren aprobación del Congreso estadounidense para cualquier despliegue. ¿Puedes ver la diferencia? Y aquí está la ironía devastadora que mantiene despierto al Pentágono por las noches. No puedes declarar la guerra a tu propio banquero. Estados Unidos debe $1 trillones a China en bonos del Tesoro. Cada vez que un funcionario estadounidense critica públicamente a China por expandirse en América Latina, algún analista en el Departamento del Tesoro tiene que recordarles que Beijing podría desestabilizar los mercados financieros estadounidenses vendiendo solo el 15% de sus tenencias de bonos. Washington construyó un sistema donde la dependencia financiera neutraliza la superioridad militar. Es la trampa perfecta. Y Colombia lo sabe. Ahora quiero mencionar aquí a John Mearsheimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y uno de los analistas más respetados de relaciones internacionales de las últimas 4 décadas. Mearsheimer ha argumentado consistentemente que los imperios no colapsan por debilidad moral o pérdida de voluntad. Colapsan porque se sobreextienden, porque acumulan compromisos que no pueden sostener financieramente y porque eventualmente otros poderes explotan esa sobreextensión. En su libro The Tragedy of Great Power Politics, Mearsheimer describe exactamente el patrón que estamos presenciando en Colombia. Él escribe: cuando un hegemón regional pierde su capacidad de ofrecer incentivos económicos a sus aliados, esos aliados inevitablemente buscarán alternativas. No es traición, es supervivencia.
Lo que vemos con el acuerdo Colombia-China es precisamente la dinámica que Mearsheimer ha documentado en el declive del Imperio Británico, del Imperio Soviético y ahora del estadounidense. Estados Unidos mantiene 750 bases militares en 80 pascalices, un gasto de defensa de 877.000 millones de dólares anuales, pero ya no puede financiar la infraestructura económica que hace que esas bases sean políticamente sostenibles. También quiero mencionar al economista Michael Hudson, quien ha escrito extensamente sobre imperialismo financiero. Hudson argumenta que Estados Unidos mantiene su influencia global no a través de comercio mutuamente beneficioso, sino a través de deuda, dependencia del dólar y control de instituciones financieras internacionales. Colombia representa el primer caso importante de un aliado tradicional estadounidense, rompiendo ese sistema de dependencia financiera simultáneamente en 3 dimensiones: comercio con China, financiamiento de infraestructura chino y ahora cooperación militar china. Esto no es excepcional. Es la mecánica del rebalanceo multipolar que estos académicos han predicho durante décadas. La pregunta nunca fue si sucedería. La pregunta siempre fue cuándo y dónde comenzaría. Ahora tenemos la respuesta. Bogotá, diciembre de 2024. Lo que está sucediendo en Colombia no es solo un país cambiando aliados, es el primer crack visible en un sistema que ha sostenido el poder estadounidense durante 75 años. Y ese sistema se sostiene sobre 2 pilares fundamentales que están colapsando simultáneamente. Pilar número 1. El monopolio militar en el hemisferio occidental. Desde la doctrina Monroe de 1823, Estados Unidos ha operado bajo un principio simple. Ninguna potencia externa puede tener presencia militar significativa en las Américas. Esta fue la justificación para intervenir en Cuba, Guatemala, Chile, Nicaragua, Granada, Panamá y una docena de otros países. El mensaje siempre fue: este es nuestro hemisferio. Durante 80 años, ese monopolio fue absoluto porque ninguna otra potencia tenía la capacidad logística de proyectar fuerza militar a través del Pacífico o del Atlántico a escala significativa. La Unión Soviética lo intentó en Cuba y casi provocó una guerra nuclear. Desde entonces, el mensaje fue claro: América Latina es zona prohibida. Pero China ha quebrado esa regla sin disparar un solo tiro. El acuerdo con Colombia incluye la construcción de un complejo de inteligencia en Cartagena, una ciudad estratégicamente ubicada en el Caribe, mirando directamente hacia el Canal de Panamá. Ese complejo tendrá personal militar chino permanente. No muchos, quizás 150 hasta 200 personas, pero suficientes para que oficialmente, por primera vez en 2 siglos, una potencia asiática tenga presencia militar operacional en territorio sudamericano. Y una vez que el precedente se establece en Colombia, ¿qué detiene a Brasil de firmar un acuerdo similar? ¿O a Argentina? ¿O a Chile, donde China ya controla el puerto de Valparaíso? El monopolio militar se convierte en memoria histórica. Pilar número 2. El control sobre las alianzas de defensa hemisféricas. Estados Unidos ha mantenido influencia en América Latina no solo por presencia militar directa, sino por una red de tratados, ejercicios conjuntos, entrenamiento en la Escuela de las Américas y ventas de armas que crean dependencia técnica. Si compras cazas F-16 estadounidenses, necesitas repuestos estadounidenses, entrenamiento estadounidense, sistemas de armas compatibles. Es una trampa dorada. China acaba de ofrecer una alternativa completa. Las fragatas Type 54A que ofrecieron a Colombia son comparables en capacidad a fragatas estadounidenses, pero cuestan 60% menos. Los sistemas de radar chinos funcionan independientemente de tecnología estadounidense.
El entrenamiento en academias militares chinas no viene con condiciones políticas sobre derechos humanos o democracia, temas que Colombia encuentra condescendientes viniendo de Washington. Más importante aún, China ofrece algo que Estados Unidos ya no puede: financiamiento sin austeridad. Cuando el FMI presta dinero a países latinoamericanos, viene con condicionalidades, recortes de gasto social, privatizaciones, reformas laborales. Trabajé en esas negociaciones. Vi cómo los países perdían soberanía económica a cambio de préstamos de emergencia. China no impone esas condiciones. Sus préstamos están vinculados a proyectos de infraestructura específicos. ¿Quieres construir un puerto? Te prestamos 2.000 millones. ¿Quieres modernizar tu ejército? Te financiamos a 25 años con 2% de interés. No preguntamos qué partido político está en el poder. No exigimos reformas constitucionales. Es simple pragmatismo geopolítico. Y ahora, aquí está la verdad que el establishment estadounidense no quiere enfrentar. El sistema BRICS se está convirtiendo en una alternativa funcional al orden occidental, no como ideología, sino como infraestructura. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora con Arabia Saudita, Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía representan el 46% de la población mundial y el 35% del PIB global. Están construyendo sistemas de pago independientes del SWIFT. Están comerciando en monedas locales, no dólares. Están creando un nuevo banco de desarrollo que compite directamente con el FMI. Colombia no está dejando Occidente. Colombia está simplemente accediendo a una mesa donde tiene más opciones. Y esta es la parte que debería aterrorizar a los estrategas en Washington. No están tratando de destruir el sistema occidental, simplemente están construyendo un bote salvavidas porque ven que el Titanic está hundiéndose. Durante 30 años, Estados Unidos pudo ofrecer un trato simple a América Latina: alinearse con nosotros y tendrán acceso a nuestros mercados, nuestra tecnología, nuestra protección. Pero ese trato se basaba en ser la opción claramente superior. Ahora China ofrece mercados más grandes, financiamiento más barato, tecnología comparable y sin las condiciones políticas humillantes. No es una decisión difícil para un líder colombiano que mira los intereses de su propio pueblo. Estamos presenciando el final de la era donde Estados Unidos podía decir nosotros o nadie a América Latina. Y las consecuencias apenas están comenzando. ¿Estás disfrutando del análisis? Si este contenido te está abriendo los ojos sobre lo que realmente está sucediendo mientras los medios corporativos te distraen con titulares superficiales, entonces necesito que hagas algo por mí. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo. No es solo para apoyar el canal, aunque tu apoyo significa que puedo seguir investigando y trayéndote análisis profundos sin filtrar, sin sponsors corporativos que censuren lo que puedo decir. Es porque estás uniéndote a una comunidad de miles de personas en todo el mundo que están despertando a la realidad del nuevo orden mundial multipolar que está emergiendo. Cada semana analizo los movimientos geopolíticos que los medios tradicionales ignoran o distorsionan, los acuerdos que se firman en silencio, las alianzas que se están reconfigurando mientras CNN debate sobre escándalos políticos insignificantes. Este es el periodismo que las corporaciones no financiarán porque amenaza narrativas que mantienen al público desinformado. No olvides darle like a este video. El algoritmo de YouTube prioriza contenido con alta tasa de engagement y cada like aumenta la probabilidad de que este análisis llegue a más personas que necesitan entender lo que está realmente en juego. Y aquí está la parte que realmente me importa. Cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo esto. ¿Estás en Colombia viendo cómo este acuerdo afectará a tu país directamente? ¿Estás en Estados Unidos observando cómo el imperio pierde influencia?
Estás en Europa, Asia, África, viendo cómo el orden global se reorganiza. Esta comunidad es global. Tengo audiencia en 47 pascalices. Y una de las cosas más valiosas que sucede en estos comentarios es que personas de diferentes perspectivas comparten cómo estos cambios geopolíticos se sienten desde el terreno. Un colombiano puede explicar matices políticos locales que yo no captaría desde fuera. Un estadounidense puede confirmar o desafiar mi interpretación de la política interna de Washington. Esa diversidad de perspectivas es lo que hace que esta comunidad sea invaluable. Así que déjame un comentario. No tiene que ser largo. Solo dime, ¿de qué país estás viendo esto? ¿Y cómo crees que el acuerdo Colombia-China afectará tu región? Tu participación no es solo engagement para el algoritmo, es construir una red de personas informadas que entienden que el mundo está cambiando fundamentalmente y que mantenerse informado ya no es opcional, es supervivencia intelectual. Ahora, déjame explicarte por qué esto no es solo un problema de Washington o Bogotá. Es un problema que te afectará personalmente, sin importar dónde vivas. Ya sea que estés viendo esto desde Ciudad de México, desde Madrid, desde Buenos Aires o desde Miami, este cambio en Colombia tiene consecuencias directas para tu vida económica. Y necesito que entiendas exactamente cómo. Durante 75 años, el orden estadounidense en América Latina significó que el comercio hemisférico operaba en dólares. Los bonos del Tesoro estadounidense eran considerados el activo más seguro del mundo y la estabilidad del sistema dependía de que todos aceptaran esas premisas como hechos inmutables. Pero cuando Colombia firma un acuerdo militar con China y comienza a comerciar en yuanes, cada uno de esos supuestos comienza a tambalearse. Aquí está tu apuesta personal. Si eres colombiano, tus productos importados desde Estados Unidos se volverán más caros porque el comercio bilateral Colombia-China en yuanes reduce la demanda de dólares. Si eres estadounidense, tus productos exportados a América Latina perderán competitividad porque China puede ofrecer financiamiento que Washington no puede igualar. Si eres europeo, tu continente queda atrapado en el medio de una competencia donde ni Estados Unidos ni China necesitan consultar a Bruselas, pero hay una dinámica más profunda que afecta a todos por igual. El sistema financiero global se mantiene estable cuando todo el mundo necesita dólares para comercio internacional. Esa demanda constante de dólares permite que Estados Unidos imprima dinero para financiar déficits sin causar inflación inmediata porque esos dólares se absorben globalmente. Es el privilegio exorbitante que el ministro francés Valéry Giscard d'Estaing describió en los años 60. Cuando países como Colombia empiezan a comerciar en otras monedas, ese privilegio se erosiona. Y cuando ese privilegio se erosiona, Estados Unidos tiene que financiar sus déficits igual que cualquier otro país, con inflación doméstica o impuestos más altos. Esto significa que el precio de mantener el imperio será pagado por tus ahorros, por tu poder adquisitivo, por tu nivel de vida. No es una teoría conspirativa. Es simple matemática fiscal. Tus comestibles se volverán más caros. Tu energía costará más. Tu salario comprará menos. Y los políticos te dirán que es culpa de la pandemia, o de la guerra en Ucrania, o de cualquier cosa excepto la verdad, que el sistema que sostenía artificialmente tu nivel de vida está colapsando. Pero aquí está la parte que los medios nunca te dirán. El fin del imperio estadounidense no tiene que ser el fin de la prosperidad para el pueblo estadounidense. El surgimiento de un orden multipolar no es una amenaza. Es un retorno al equilibrio, a la cordura, a un mundo donde ningún país puede imprimir dinero infinitamente y esperar que otros paguen la cuenta. Para América Latina, este es el momento de recuperar soberanía económica después de 2 siglos de intervenciones.
Para Asia, es la confirmación de que el futuro del comercio global ya no será dictado unilateralmente desde Washington. Para Europa, es una oportunidad de definir su propia posición en lugar de ser arrastrada automáticamente a conflictos que no benefician a nadie excepto a contratistas de defensa. Y para ti, sin importar dónde vivas, es una llamada de atención. Los acuerdos impensables que dominan las noticias esta semana son solo el comienzo. Colombia hoy, Brasil mañana, México pasado mañana. Cada acuerdo es otro clavo en el ataúd del viejo orden. Mi consejo para ti es simple. No escuches lo que los líderes dicen en sus discursos. Observa con quién están estrechando la mano. No creas todo lo que los medios corporativos te dicen sobre amenazas y enemigos. Pregunta quién se beneficia de esas narrativas. Mantente atento, mantente informado, cuestiona todo. La transición ya ha sucedido. El mundo simplemente aún no se ha dado cuenta completamente. Pero personas como tú, viendo esto ahora, eres testigo de cómo los fundamentos del orden mundial están siendo reorganizados en tiempo real. Y eso es algo extraordinario. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo análisis.